Bueno, yo la quiero preguntar muchas cosas, pero es que voy a aprovechar esto que acabas de decir para preguntarte una cosa que creo que nos inquieta a la mayoría de los españoles. Es verdad que tenemos muchos restos del franquismo todavía en el mundo de la judicatura. ¿Eso está influyendo de una manera muy negativa? ¿Vamos a poder terminar con eso? Mira, yo en eso voy a discrepar. Muy bien. Porque no son restos del franquismo lo que tenemos, ¿no? Es otra cosa. Yo creo que tenemos una judicatura que está aislada de la sociedad, no porque sea franquista, porque no es franquista. Lo que sí es muy conservadora y muy de espaldas a la sociedad. Y eso, la esencia es el sistema, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en Francia no tienen el problema que tenemos nosotros con la judicatura. Entre otras cosas, porque los franceses tomaron una decisión que yo creo que es muy interesante. En Francia, para ser juez, no es necesario haber estudiado Derecho. Simplemente hay que tener cualquier licenciatura. Puede ser un matemático, puede ser un físico. Luego, efectivamente, hay que entrar en la escuela judicial donde se estudia algo de derecho, pero no esencialmente solo derecho, ¿no? Entonces, la manera como se estudia en España el derecho, se estudia en medida que solamente se estudian las leyes, pero no el efecto que producen, no, digamos, el mecanismo de su cumplimiento, no la necesidad. Eso es el problema. Fijaros, en el tema de la sentencia de la Manada, la primera, os sorprendería si os diría que uno de los miembros del tribunal es una magistrada, amiga mía, que fue abogada de comisiones obreras durante mucho tiempo y que estuvo durante tiempo bastante en Jueces para la Democracia. Teóricamente diríamos un perfil de una mujer progresista. ¿Por qué una mujer progresista puede hacer una sentencia que es un disparate y que está de espaldas a la vida, a la sociedad? Bueno, porque la gente se aísla y acaba viendo la norma como si fuera exclusivamente una partida de ajedrez. Entonces, pues miles de cosas que se explican. En el fondo, el que no haya ninguna definición como tal del delito de violación en el Código Penal, no la hay. Es decir, el problema es que el abuso es una clase de violación también. Sí. Eso no hay quien lo entienda. Entonces, ¿por qué puede vivir un cuerpo tan decisivo como el de los jueces tan de espaldas a la sociedad, ¿no? Eso es un gran error, pero no porque haya franquismo, es simplemente porque hay error. Hay esa lejanía. Desgraciadamente, si no se consigue parar la ideología fascista que se está extendiendo durante este tiempo entre la gente joven, es posible que dentro de unos años sí que haya jueces franquistas de nuevo. Ese es el problema. Pero ahora lo que hay es una justicia burocratizada, de espaldas a la sociedad, muy cerrada, metida en una esfera de cristal. Una de las cosas que más me sorprende es que yo insistí muchísimo, siempre me dijeron que no. Yo cuando era magistrada pedí varias veces permiso al Consejo para, una vez dictada la sentencia, haberla explicada directamente a todo el mundo con una rueda de prensa, y nunca me autorizaron, cuando eso sería lo normal, que el tribunal explicara a los medios de comunicación y a todo el mundo que quisiera por qué se ha decidido lo que se ha decidido, ¿no? Entonces, pues lo grave no es ahora, sino lo que puede pasar si no lo evitamos. Pero, por ejemplo, si estuviera en su mano, ¿qué se podría hacer ahora para que los jueces perdón, no estuvieran tan de espaldas a la realidad que se vive en el país, a la sociedad? Bueno, yo creo que hay que empezar, desde mi punto de vista, fijaros lo que os digo, por la escuela. A mí una de las cosas que me parece importantísimo en la escuela, yo diría casi que hasta la escuela infantil, hablar de lo que es el sentimiento de justicia. El sentimiento de justicia es un componente de la esencia de la antropología humana, pero no la podemos mantener en estado no civilizado, no la podemos mantener en estado, digamos, de indiferencia. Hoy día todo lo de la justicia lo saben una serie de expertos, no. La justicia, el sentimiento de la justicia, hay que empezarlo a vivirlo y elaborarlo desde la escuela. Y el sentimiento de la justicia tiene que ser la justicia entendida como aquello que vale para mejorar las relaciones entre la sociedad, para resolver los conflictos, para intentar establecer aquellas normas que pueden hacer más fácil, más cómoda la relación entre unos y otros, más justa, más pensada siempre entre quien más lo necesita. Y eso hay que empezar desde la escuela. Es decir, lo que no se puede es que la gente llega al mundo del derecho y no sabe lo que es, y le sientan en una silla y le dicen apréndete el Código Penal, y se lo aprende y se cree que eso es el derecho, ¿no? Entonces eso tiene que ser en la escuela, pero tiene que ser en los políticos. Yo no me paro de decir que no comprendo cómo se siguen haciendo leyes y leyes
y nadie se puede analizar para qué han valido las leyes que se han hecho. Llevo muchísimo tiempo diciéndolo y no me ha hecho caso todavía, no me han hecho caso en el Congreso, ¿no? Yo de las primeras cosas que hice nada más jubilarme la primera vez, pues fue el intentar hacer un estudio, que yo tenía muchas ganas de hacerlo, de por qué se mataba en Madrid. Entonces cogí todas las sentencias que habíamos dictado en el tribunal y en todos los tribunales de Madrid durante un año y me puse a estudiar algo que para mí era muy importante. Cuando yo tenía un caso en el tribunal, la verdad es que el proceso penal, el derecho penal, no está pensado para indagar el porqué de las acciones, sino mucho más el qué. Con lo cual, en muchos juicios tú te quedabas con la sensación de decir, sé que fulano ha matado a Mengano, pero yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué le he matado? Yo tenía esa sensación. ¿Por qué no analizamos? En Madrid hay muy pocos homicidios, como sabéis, tenemos una suerte inmensa. Yo cuando lo hablo con la alcaldesa de la Ciudad de México me decía, bueno, lo que tú dices que es el número de homicidios totales de la ciudad es algo así como lo que pasa en México en un día, ¿no? Es decir, tenemos muchísima suerte. Pero aun teniendo mucha suerte, yo creo que una sociedad civilizada tiene que caminar hacia 0 homicidios. No podemos permitir que un ser humano mate a otro, ¿no? Y por tanto hay que analizar mucho por qué pasa, ¿no? Pues efectivamente hice un trabajo y luego pues lo llevé al Congreso y a nadie le interesó nada, ¿no? Son cosas que pasan. Le voy a hacer una pregunta a Manuela que tiene que ver directamente con la película. No es mi intención desvelaros nada de la película, pero es que me sorprendió mucho, ¿no? En la película Manuela cuenta, vosotros sabéis, supongo la mayoría, que ella salvó la vida en los trágicos asesinatos de Atocha porque se había ido, porque habían cambiado la reunión de sitio y afortunadamente no estaba allí, ¿no? Pero en un momento de la película en la que se habla de esto, naturalmente, Manuela dice que no, que hasta ese momento nunca habían sentido miedo, ¿no? Y a mí me sorprende, y no sé si eso era inconsciencia de la juventud, erais muy jóvenes, o no existían llamadas de alarma, porque la cosa estaba muy fea en España. La verdad es que en aquella época no sentíamos miedo. Es así, pero no porque fuéramos unos inconscientes, sino porque la verdad es que si se analiza, cuando empezó a haber una violencia muchísimo más importante fue a partir de aquellos años, ¿no? Bueno, podía haber habido, pues eso, lo que había pasado días antes, ¿no? De que habían matado a un estudiante en una manifestación, sí, o una bala de goma, pero esa sensación de que alguien pudiera entrar en tu despacho y matarte, o que te fueran a matar por la calle, no lo pensábamos, no estaba. Es verdad que éramos muy jóvenes y éramos muy felices, que yo siempre me gusta mucho recordarlo, porque parece que preocuparte por lo social y, como digo yo, participar en esa tarea maravillosa que es modificar el mundo, transformarlo, que yo digo que es una especie de una obra de arquitectura social a tener en cuenta, produce muchísimo placer. Y nosotros éramos muy felices, ¿no? Y no teníamos esa sensación, nos habían detenido, por supuesto, y tal, pero no teníamos la sensación de que nos fueran a matar. Yo empecé a notar que tenía espalda después del asesinato, ¿no? Ya. Después del asesinato, sí, andabas un poco y te tenías que volver, pararte en un escaparate y mirar que venía detrás, ¿no? Hasta ese momento no teníamos miedo. Bueno, parece que Manuela cada vez que se jubila escribe un libro. Todos esperamos que se desjubile pronto, pero por el momento se ha vuelto a jubilar y entonces ha escrito un libro que va a salir el 5 de diciembre, creo, ¿no? Sí, sí. Que se llama A los que vienen y que yo no he leído, pero la quiero preguntar qué es ese libro. Bueno, la verdad es que me lo sugirió la editorial y la editorial me dijo que creía que era importante que yo tuviera un discurso respecto a la gente joven. ¿Qué decir a la gente que viene, ¿no? Y entendí que es una obligación de nuestra generación, ¿no? Acabo de leer, bueno, no lo he acabado, pero estoy leyendo un libro precioso que ha publicado la editorial de Capitán Swift, que se llama algo así como Mi última batalla, que escribe un inglés de 95 años y que dice que lo escribe porque quieres que se sepa lo que hizo su generación y que no se pierda, ¿no? Entonces yo creo que sí, que los mayores estamos ahora en una situación que tenemos la obligación de explicar un poco lo que fue, y de hacer un discurso sobre lo que no debe ser y lo que queremos que debe ser, ¿no? Y yo he intentado hacer un libro que lo pueda leer la gente joven, que le pueda gustar, ya veremos. Bueno, antes de empezar la película vamos a pedirle a Manuela Carmena que nos dé una recomendación de cine clásico, una película que para ella sea especial. A mí me encanta el cine, he visto tantísimas películas que me resulta muy difícil decir, pero sí que recuerdo una película que
tardé muchísimo de salirme de esa película, ¿no? Yo creo que la vi en el Renoir, en uno de estos, no me acuerdo, sé que la vi por aquí. Y tardé muchísimo en poder volver a la vida otra vez. Es la película más pacifista que conozco, que es Johnny cogió el fusil. Es una película impactante desde mi punto de vista. Yo creo que es un alegato contra la violencia, en el que estoy absolutamente, cada año más que cumplo, más contra la violencia estoy, y por la defensa de la vida en toda su esencia, ¿no? Esa película es una película preciosa, creo. Y de las películas que hay ahora en la cartelera, que hay algunos títulos muy interesantes, ¿tienes alguno que te guste especialmente? Bueno, me ha gustado muchísimo Mientras dure la guerra. Os tengo que decir que me afectó muchísimo, porque yo, que había pasado la pérdida del ayuntamiento muy serena y muy tranquila, pues cuando vi esa película me puse a llorar, y la gente se creyó que lloraba solo por la película, pero no creo que era solo por la película, era por constatar lo terrible que podía ser, que aunque fuera una parte mínima de aquel tipo de personas, yo había devuelto el ayuntamiento a un tanto por ciento de esas personas, que era el nuevo fascismo, y me puse a llorar. Es impresionante. Pues ya sabes, tienes que volver. Ya me gustaría. Vamos a pedirle, por favor. Ay, qué mal pinta. No pasa nada.